Bienvenidos, mi nombre es Javier Andrés Quintana Sandoval. En este caso vamos a hablar sobre la responsabilidad internacional del Estado, un caso colectivo de los abogados José Abela Restrepo versus Colombia. A través de este caso explicaré que el Estado puede ser responsable directamente en cortes internacionales por las acciones u omisiones de sus agentes, así como las posibles soluciones políticas y jurídicas en ese tipo de violaciones de derechos humanos. Sigamos con la explicación. ¿Qué es la responsabilidad internacional del Estado? Es, en principio, los fundamentos del derecho internacional público. Este concepto surge cuando el Estado incumple obligaciones internacionales adquiridas, pues mediante convenios, normas internacionales, especialmente pues aquellas relacionadas con la protección de los derechos humanos, por acciones de funcionarios públicos, por omisiones del Estado, por falta de prevención o por investigar y sancionar inadecuadamente las violaciones cometidas. En ese sentido, los estados tienen que garantizar, respetar, proteger los derechos humanos en todas las personas bajo su jurisdicción. Cuando, cuando ese deber no se cumple, los organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden intervenir para dar determinaciones de responsabilidad, ordenar reparaciones y además este principio busca evitar la impunidad y garantizar justicia para las víctimas. Entonces, vamos a presentar el caso. El caso escogido corresponde a los miembros del colectivo del abogado José Alvea Restrepo contra el Estado colombiano. El colectivo José Alvear Restrepo es una organización defensora de derechos humanos, específicamente, reconocida en Colombia por representar a las víctimas de la violencia estatal a través de violaciones de derechos humanos. Durante varios años, sus integrantes fueron víctimas de amenazas, persecuciones, seguimientos ilegales, interceptaciones, campañas de estigmatización, de tal manera que fueron perseguidos por el Estado, por sus políticas, intimidados. Según la Corte Internacional de Derechos Humanos, existió participación de agentes estatales y además el Estado colombiano no brindó protección efectiva a las víctimas. Por tal caso, pues son cómplices, son culpables de haber permitido esto. Por esta razón, pues se consideró que Colombia incumplió obligaciones internacionales relacionadas con la protección de la integridad personal, la libertad de expresión, las garantías judiciales y la protección judicial. En este caso, fue analizado por la Corte Interamericana en el año 2023. Aunque el caso no representa directamente un conflicto entre dos estados, sí constituye un conflicto de carácter internacional entre el Estado colombiano y el sistema interamericano de derechos humanos y el incumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por Colombia frente a la comunidad internacional. Ahora, ¿por qué existe responsabilidad internacional? En este caso, pues existe una responsabilidad internacional del Estado porque se demostraron acciones u omisiones atribuibles a organismos estatales del Estado. Tenía la obligación el Estado de proteger a estos defensores de derechos humanos, prevenir amenazas, garantizar condiciones seguras para el ejercicio de sus actividades. Sin embargo, ocurrieron múltiples violaciones que no fueron prevenidas con seguimientos ilegales y actos de persecución. Desde el derecho internacional público, el Estado responde
no solamente por las acciones directas de sus funcionarios, sino también por la falta de prevención, la falta de investigación y la ausencia de sanciones efectivas. En este sentido, Colombia incumplió compromisos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre derechos vulnerados se encuentran el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad de expresión, a las garantías judiciales. En este caso se demuestra la responsabilidad internacional del Estado, que funciona como un mecanismo de control frente a los abusos de poder y violaciones de derechos humanos. En este sentido, encontramos acá los mecanismos políticos de solución. Como primera propuesta de solución puede aplicarse un mecanismo político. Los mecanismos políticos buscan resolver pues estos conflictos. ¿Mediante qué? Mediante el diálogo, mediante la cooperación internacional, mediante la negociación y el fortalecimiento institucional. En este caso, el Estado colombiano podría fortalecer el diálogo con organizaciones defensoras de derechos humanos y organizar internacionalmente como organizaciones como las organizaciones de Estados americanos. Igualmente, pues sería importante recalcar la importancia de las políticas públicas de protección, reforzar esquemas de seguridad, combatir discursos de de estigmatización hacia estas organizaciones, promover pues garantías reales para los defensores de los derechos humanos. También puede existir acompañamiento de organismos multilaterales que supervisen el cumplimiento de estas medidas de protección. En este sentido, pues las soluciones políticas son importantes porque buscan prevenir nuevas violaciones y fortalecer la confianza del Estado en la sociedad civil. Eh, Ahora vamos a ver los mecanismos jurídicos de solución, no políticos, sino jurídicos. En este sentido, encontramos la segunda propuesta correspondiente a un mecanismo jurídico internacional. En este caso, pues la herramienta jurídica es el cumplimiento de las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto implica reconocer la responsabilidad internacional, reparar integralmente a las víctimas, investigar los hechos, sancionar a los responsables y adoptar garantías de no repetición. Además, el Estado debe adaptar sus normas de prácticas internas a los estándares internacionales de los derechos humanos. Las garantías de no repetición son fundamentales para buscar y evitar que ocurran hechos similares. Entre estas medidas, pues pueden incluirse reformas como tal institucionales, capacitación a funcionarios públicos, fortalecimiento judicial y mayor control sobre los organismos de inteligencia estatal, ya que pareciera que no tuvieran el control de estas. De, entre comillas, de esta manera, el derecho internacional, pues, no solamente sanciona, sino también, pues, busca transformar las condiciones que permitieron, pues, estas violaciones. La idea es no repetirlas, como se ha venido, pues, haciendo en la historia reciente. Como conclusión, tenemos que en un mundo donde las violaciones de los derechos humanos siguen siendo una realidad, la responsabilidad internacional del Estado no solo representa un mecanismo jurídico de sanción, sino también una garantía de justicia, dignidad y protección para quienes buscan que sus derechos nunca vuelvan a ser vulnerados ni silenciados. Pues en este caso colectivo de abogados, José Alvera Restrepo demuestra que el Estado puede ser responsable internacionalmente tanto de las acciones de sus agentes como por la falta de prevención y protección efectiva. Asimismo, pues evidencia la importancia de un sistema interamericano de derechos humanos como mecanismo de vigilancia y control frente a abusos estatales. El derecho internacional público cumple una función fundamental en la defensa de la dignidad humana, ya que permite pues exigir a la justicia cuando las instituciones internas no ofrecen respuestas suficientes. Finalmente, pues en este caso nos permite comprender la protección de los derechos humanos,
que no es solamente un asunto de territorio de cada estado, sino una obligación internacional que debe ser respetada y garantizada permanentemente. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios. ¿Qué les pareció el caso? ¿Qué piensan de que el Estado en muchas ocasiones no es capaz de brindar la protección necesaria a aquellos que quieren transformar por medio de proyectos, por medio de su capacidad de persuadir, por su capacidad de dar a conocer los problemas reales de nuestro país y el gobierno no es capaz de protegerlo? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Muchas gracias por escucharme, por tratar de entender cómo funciona este sistema. Eh, Cualquier cosa pueden comentar y solucionaremos dudas. Muchas gracias.